Hola, vamos a resolver otro examen de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los videos anteriores nos quedamos resolviendo un examen de la Universidad Mayor de San Marcos y los ejercicios restantes lo dejamos porque se tornaron un tanto aburridos. Son sencillos de resolver, pero se hacen extensos y no hubo motivación para seguir resolviendo. A no ser que ustedes quieran ver las resoluciones, nos lo dicen en los comentarios y les presentaremos sus resoluciones respectivas. Bien, vamos con otro examen más interesante, que es de la uni, y vamos a resolver el ejercicio número 1. Luego, en los siguientes videos, el 2, el 3 y así sucesivamente. Bien, vamos a recortar el ejercicio 1 y copiar a nuestra pizarra virtual. Aquí está. Bien, ya lo tenemos acá. A ver, aquí está. Eh, Bueno, creo que no se nota muy bien. Vamos a proceder a leer el enunciado. Nos dice lo siguiente. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Debe justificar su respuesta. Bien, vamos a poner resolución. Simplemente así. Resol. Bien, con la parte A. ¿Qué nos dice la parte A? Simplemente dice que si f no es continuo en el punto x igual a 3, entonces f no es derivable en x igual a 3. Bueno, esta es una pregunta teórica que, a ver, para esto hay que recordar lo siguiente. Creo que sería conveniente escribir. Recordemos que es un corolario, no me acuerdo, pero decía lo siguiente, ¿no? Si una función f es derivable o diferenciable, vamos a ponerle derivable, en un punto x igual a, entonces esa función va a ser continua en el mismo punto. Continua en x igual a. Bien, de esa manera. Ahora, hay que hacer lo siguiente. Si llamamos, en este caso, P a este enunciado, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar P y al otro enunciado le vamos a denominar Q. ¿De acuerdo? Entonces, haremos lo siguiente. Recuerde que, a ver, aquí nada más, recordar lo siguiente, ¿verdad? Si tú tienes una proposición P, entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a usar esa equivalencia. No Q en nuestro caso sería que F, eh, a ver, no es continua, no es continua en x igual a, debe implicar que f no es derivable en a, ¿verdad? No es derivable en x igual a a. Ahora, en nuestro caso, si sustituimos el a por el número 3, vamos a tener que esa proposición eh, es verdadera. ¿De acuerdo? Verdadera. Bien, vamos ahora con la parte B y procedemos a leer el enunciado. ¿Qué nos dice? Si f de x está definida como x elevado a la potencia de x, tal que x es un real positivo, entonces la derivada de f en x igual a e, es decir,
la base del logaritmo neperiano igual, bueno, eso resulta ser 2 multiplicado por e elevado a la potencia e. Bien, creo que es conveniente copiar el enunciado porque no se aprecia muy bien. Bien, escribimos, entonces nos dice que f de x es de esta forma, ¿no? X a la potencia x. X es un real positivo. Y con eso deberíamos concluir que la derivada de f en e es igual a 2 veces e a la e. Bien, vamos a verificar si eso es verdad. En primer lugar aquí, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función f, ¿verdad? Entonces, para derivar esa función, hay que hacer el siguiente artificio, porque así como está, no se puede derivar de manera sencilla. Entonces, podríamos representar y igual a la x como e al logaritmo natural de x a la x. Eso va a ser equivalente a e por x, bueno, elevado a x multiplicado por logaritmo natural de x. Para esto, vamos a suponer que x es distinto de 1, ¿de acuerdo? Para poder aplicar esta, bueno, la última expresión que hemos hecho. Y, bueno, y es razonable, ¿no? Porque vamos a calcular la derivada de f en e, que es distinto de 1. Bien, entonces, ahora sí, podríamos derivar. Bueno, creo que no fue necesario escribir el y ahí, la variable y, perdón. Entonces, si derivamos, vamos a tener f de x será igual a e por x, logaritmo natural de x, por la derivada de su exponente, ¿verdad? O para que quede mejor, escribamos así, la derivada de del exponente respecto de x, ¿verdad? Eso va a resultar simplemente la primera expresión resultará ser x a la x por derivada de un producto, ¿verdad? Derivada de un producto es del siguiente modo. La derivada del primero, que sería 1 por logaritmo natural de x, más la derivada del segundo factor, que vendría a ser logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, entonces viene a ser 1 nada más. De esta manera. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Hay que sustituir, ¿verdad? Aquí vendría a ser x. A ver, aquí f, x. Bien, luego decimos que la función f o la derivada de la función f evaluada en e será e elevado a la potencia e por logaritmo natural de e más 1. Pero el logaritmo natural de e es 1, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 2 multiplicado por e elevado a la potencia e, que es exactamente lo que afirma allá arriba, ¿verdad? Entonces, esta proposición es verdadera. Ahora, aquí colocamos que es verdad. Vamos con la proposición C. Aquí escribimos C. ¿Qué nos dice la C? A ver, ajá, la C nos dice que f de x tiene regla de correspondencia a la raíz cuadrada de ax más b. Con las condiciones de que si f en 0 es 1, tenemos f evaluado en 0 es 1 y la derivada de f evaluada en 0 también es 1, entonces se debe concluir que, a ver, se debería concluir que a es igual a un medio. ¿De acuerdo? Debe concluirse que a es igual a un medio. Bueno, estos son ejercicios sencillos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Obviamente hay que derivar para aplicar las dos condiciones que nos están ahí. Entonces, derivamos. La derivada de f en x será
Bueno, todos deben saber derivar y solo nos quedaría aquí a sobre 2 veces la raíz de ax más b. Bien, entonces hay que aplicar las condiciones y tendremos que f, la derivada de f en 0, es igual a 1 y eso va a ser exactamente a sobre 2 por, miren, f en 0, ¿verdad? Eso viene a ser a sobre 2, f en 0 es 1, entonces se tiene eso. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Hay que despejar, tendríamos que 2 es igual a a. Pero la afirmación nos dice que a es igual a 1/2, por lo tanto, esa proposición resulta ser falsa. Bien, falsa. Y bueno, y también coincidimos ahí con lo que han puesto de lápiz, ¿verdad? Vamos con la parte D, que parece ser ya más interesante. Eh, parte D, la proposición D, nos dice que si f está definido de esa manera, f tiene regla de correspondencia 1 sobre x será, bueno, x seno de 1 sobre x, ¿verdad? X por seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y bueno, aquí obviamente debe ser que 0 si x es igual a 0. Implica que f de 0 no existe. A ver, nos dice que f, la derivada de f en 0 no existe. Veamos a ver ese caso. Con eso debemos concluir que la derivada de la función de f en el punto 0 no existe. Vamos a ver eso. En efecto, decimos aquí, ¿qué sucede? Hay que calcular la derivada de f en el punto 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Límite, por definición, ¿de acuerdo? Vamos a escribir aquí, la derivada de f en el punto 0 va a ser límite cuando h tiende a 0, es decir, el punto donde queremos evaluar la derivada o calcular la derivada de la función f de 0 más h menos f de 0 sobre h, ¿verdad? Así se calcula la derivada de f en el punto 0 cuando h tiende a 0. O bueno, ¿qué estoy diciendo? De esta manera se calcula la derivada de f en el punto 0 por definición. Bien, entonces, eso viene a ser límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f en 0. Todo sobre h. Bien, ahora sí hay que sustituir las expresiones de la función. Tendríamos que eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en h. F en h viene a ser simplemente, a ver, h, ¿de acuerdo? H por seno de 1 sobre h. Menos f en 0. F en 0 es 0. Sobre h. Bien. Tenemos esa expresión. Ahora, podríamos ver aquí que, bueno, se ve fácilmente que el h se puede simplificar, entonces tendríamos que eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de 1 sobre h. Bien, con eso, ¿qué vemos? Miren, esto o esa expresión va a ser equivalente a lo siguiente. Veamos este caso. A ver, es claro que si h tiende a 0, obviamente el 1 sobre h tiende al infinito, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso, ¿qué pasa? Miren,
Recuerde que la función seno simplemente oscila entre -1 y 1. Ahora, cuando h se acerca al infinito, va a suceder que el seno de 1 sobre h va a oscilar simplemente entre -1 y 1. Es decir, no va a estar determinado un límite para esa expresión. Entonces, va a resultar ser cualquier número entre ese intervalo, entre -1 y 1. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Límite cuando, bueno, a este 1 sobre h podríamos llamarle un k, tiende al infinito de seno de k. Y este de aquí, obviamente, no existe. Bien, eso sería todo como un primer video. Vamos a continuar quizás mañana con el siguiente ejercicio y será todo. Gracias y hasta luego.